Aquí está. Latitudes tiene origen en el 2020, es la oficina la oficina de Moscosos Arquitectura en Cuenca, Ecuador, la oficina de alta arquitectura en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, presidida por Suami Martínez, y la oficina de arquitectura CCP, Arquitectura de Chile. Decidimos, bueno, básicamente juntarnos a conversar acerca de la realidad americana un poquito, ¿por qué no?, del concepto este arquitectónico, y tuvimos como propósito la democratización de la información o del conocimiento arquitectónico. Durante el año 2021 decidimos cambiar un poquito el paradigma que hay aquí intrínseco en esto, y decidimos incorporar algunas aristas, o más que incorporar, definir las aristas en las cuales íbamos a conversar durante esta semana. Esta primera edición del año 2021 habla acerca del concepto arte, ¿bien? A raíz de eso, los invitados que tenemos durante esta semana y de los que obviamente nos sentimos muy orgullosos de poder compartir con ustedes. María, por favor, si nos comentas un poquito dónde te encuentras, a qué te dedicas, a grosso modo, como para ir armando el marco teórico de lo que va a ser la conversación de hoy día, y cuál es el contexto en realidad. Bueno, yo estoy en Santiago, en Chile, y soy artista visual. Me dedico principalmente a hacer instalaciones, específicamente a hacer instalaciones site-specific, o lo que se llama site-specific. Uh-huh. Así que quería partir un poco esta conversación explicando un poco lo que significa eso, porque me ha pasado muchas veces que digo que soy artista visual y me preguntan así como, ¿y qué pintas? Y cuando digo que hago instalaciones, muchos me miran con cara de ¿qué es eso? Entonces, creo que es una buena idea partir explicando lo que es la instalación y Perfecto. lo que es Me parece bien, María. Comencemos por entender qué significa esto del site específico entonces, y para ir ahondando poco a poco en lo que va a ser el decurso de la conversación del día de hoy. Me parece que tienes ya permiso de coanfitriona, sí, en caso de que quieras compartir pantalla. Hoy se me quedó todo pegado, ahora sí. Sí, lo dejo a tu criterio. Sí, en un minuto como que se lagueó un poco, no te quise decir nada, pero a ver, pasa, es parte de las conversaciones en vivo en realidad. Voy a abrir la puerta para que llegue mejor el internet. Yo creo que a veces pasa que hay problemas con eso. Muy bien. Chicos, aprovecho de contarles, bueno, más que contarles, de saludar, vamos a tomar este tiempito para hablar de los auspiciadores que acompañan a Latitudes desde el año pasado. Aprovechamos de saludar a toda la gente de Santa Cruz de la Sierra, ¿cierto? Santa Cruz Diseña, a los chicos de Like Studio, obviamente a la oficina Alta Arquitectura, también a Revista Cota de Valparaíso, que nos ha acompañado durante un montón de tiempo, a la gente también de Mujer Arquitecta. Cada vez que tenemos exposiciones de chicas que se dedican a la arquitectura, la verdad es que nos han apoyado un montón, montón. Y bueno, últimamente a los últimos que se están sumando, los chicos de Vimetrix y de Academia BIM. Bien, recuerden que todas las personas que participan y que son parte de la comunidad de Latitudes tienen un 15% de descuento en todos los cursos de BIM en Academia BIM. Discúlpame, María, yo rellenando como siempre para poder, digamos, hacer que el decurso sea un poquito más fluido. Cuéntanos, estás a punto de comentarnos qué es esto del site específico. Sí. A ver, lo primero sería decir que, bueno, obviamente el site específico es un concepto en inglés, ¿cierto? Como muy bien significa la palabra, sería como sitio específico. Y decir que eso es obras que están hechas para instalarse en un lugar en particular y para relacionarse con ese lugar. Me pasa con el término site specific que trato de no usarlo tanto porque me pasa que me molesta un poco esto de que sea en inglés y trato como de hacerle un poco el quite, pero la verdad es que no existe como un término en español para referirse a estas como obras
hechas específicamente para un lugar sin tener como que explicar todo eso. Se habla también de intervención, pero por ejemplo cuando uno dice intervención también es como una palabra media ambigua y que uno la usa para otras cosas, entonces también si uno dice intervención como que nadie logra imaginarse muy bien de qué se trata. Así que nos quedamos con el site specific. El site specific viene como de los años 70, cuando se empezaron a hacer como este tipo de obras, y también un poco de los años 60, cuando se empezaron a hacer las obras de land art. No sé si conocen un poco las obras land art, este arte que intervenía como espacios, pero de la naturaleza y de la tierra en el fondo. Un poco como en esa época empezaron a hacer este concepto del site specific. Aquí Y estoy revisando y me encuentro con, claro, algunas intervenciones en espacios naturales, playas, bosques, pero utilizando también como claro, materiales que son parte de la simbiosis del lugar mismo, ¿no? Rocas. claro. Ujú. Sí, así nació el land art, como en esta relación con la naturaleza, y un poco ahí se empezó a usar este concepto del site specific, que después en el fondo se empezó a utilizar en todas las obras de arte, no necesariamente en el exterior o en la naturaleza, que se relacionaran con el espacio donde se estaban exponiendo. Perfecto. Oye, María, ya que entendemos cuál es el contexto del site specific, más o menos de qué trata, ¿no? Como un marco introductorio, me gustaría saber un poquito de ti. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas más o menos a esto del site specific? ¿Cómo fue que llegaste a incursionar dentro de tu carrera artística? Yo tengo el agrado de alguna manera también de conocerte hace algún tiempo. Quizás no tan profundamente, pero hemos cruzado caminos. Y siempre te he visto relacionada al ámbito artístico, en realidad, desde hace ya bastantes años. Entonces, me nace la pregunta y considero que va a ser entretenido también poder tenerla registrada y poder compartirla para después. Cuéntame. Em, ¿Cuál sería la pregunta? Perdón. ¿Cómo fue que llegaste a esto del site específico y qué es lo que te evoca, digamos, para poder entregarte Bueno, al contexto del arte en general, ¿no? em, me pasa que siempre me han interesado mucho los espacios, siempre me ha interesado mucho la arquitectura. Y en ese sentido me interesan mucho los espacios de exposición, los espacios donde se exhiben obras, las galerías o las salas de arte. Y, y me llama mucho la atención, yo creo que quizás un poco por ahí llegué a esto, que en Chile en particular, me imagino que también pasa en otros países, pero en Chile, que es como el contexto que conozco más cerca, Ujú. eh, hay muchos, o la gran mayoría de los lugares de exposición, los museos, las salas, son en realidad lugares que no fueron concebidos para mostrar arte, sino que son espacios que han sido de alguna manera como adaptados para mostrar arte. Entonces yo creo que por ahí un poco nace como mi interés de intervenir estos espacios para mostrar un poco esa condición que tienen media incómoda, ¿cierto? De que en realidad no están hechos para esto de mostrar arte. Cuando iba en la universidad, por ejemplo, me acuerdo que en la escuela nos insistían mucho en que cuando expusiéramos nuestro trabajo en el taller nos preocupáramos de que el taller estuviera impecable, que las paredes estuvieran muy blancas, ¿cierto? Como esta idea de la sala muy neutra para mostrar el arte. Y a mí me gustaba mucho esa idea, como de la sala neutra para mostrar la obra y que la obra fuera lo importante. Pero al salir de la universidad y empezar a conocer más un poco el circuito, uno se va dando cuenta de que en verdad ese espacio como neutro perfecto no existe, y, sino que todo lo contrario, como que todos los espacios tienen sus características particulares, tienen su contexto, tienen una historia, eh, tienen, no sé, una arquitectura particular, ¿cierto? Y todo eso es como información que a mí me interesa y que voy tomando para mis trabajos. Perfecto, perfecto. De ahí nace un poquito entonces digamos, esta vertiente.
No lo tenía claro, la verdad. Discúlpame que lo haya preguntado tan directamente. No, no, está bien, está bien. Sí, les recuerdo a todos ustedes que están compartiendo sala y que están aquí con nosotros junto con María y con los chicos de Latitudes, ¿no? Que durante el transcurso de la conversación que vamos a tener el día de hoy, seguro les nace alguna pregunta o quieren intervenir. Esto es una reunión, un conversatorio, un coloquio. Y María nos acaba de invitar a su casa y estamos con ella ahí, imagínense, tomando un café directamente con María. Entonces pueden hablar, pueden intervenir en la conversación. Si quieren abrir micrófono, pueden hacerlo. Si es que alguno de ustedes quisiera decir algo y no quiere abrir micrófono porque lo encuentra una intromisión muy directa, puede escribir en el chat, no se preocupe, nosotros le estamos pasando directamente el comentario, la pregunta a María durante lo que va a ser la conversación, y así vamos teniendo también un poquito unos trazos más amenos dentro de lo que podemos llegar a hacer. La idea es romper con el esquema de cátedra, ¿no? Esto no es una cátedra, es más bien una invitación aquí que María nos ha extendido y que una vez más les comento a todos que, bueno, estamos muy honrados de estar aquí contigo. Por favor, María, vamos de frente y de lleno a lo que va a ser la exposición del día de hoy. Bueno, quería, como les estaba contando del site específico y les estaba hablando como de esta idea que me interesaba de los espacios que no eran como pensados para hacer espacios de exposición. Les quería mostrar como el primer trabajo que hice como directamente relacionado con esto. Iba a convertir pantalla. Ahí sí. Y ese primer trabajo fue este. Esta fue una intervención de una galería que se llama Galería Bech, que es una galería que depende del Banco del Estado, acá en Santiago. Está ahí muy cerquita de Plaza Italia. Y lo que a mí me llamó más la atención de este espacio fue, cuando lo conocí, fue que era un espacio muy pequeño, un espacio, en realidad un espacio de paso, ¿cierto? Porque es como el hall de entrada de un edificio. No tiene por ningún lado como las características que uno se esperaría como de una sala de exposición. Está lleno como de puertas hacia otros lados, tiene una escalera al fondo para ir a otra parte, no tiene nada de esto que decía antes, como de ese espacio neutro para exhibir obras, ¿cierto? Que estén como sin intervención, ¿cierto? De ninguna otra cosa, o sin Claro, ninguna como información que te desconcentre de la obra. estéril, ¿no? Claro, este espacio era todo lo contrario, es un espacio que, como les decía, es de paso, además está lleno como de estas características muy como neoclásicas, ¿cierto? Como cornisas y columnas y detalles así. Entonces lo que se me ocurrió hacer fue intervenir este espacio con estos como puntales que un poco imitaban ese estilo como neoclásico del lugar, y a la vez rompían con esta lógica como del espacio de tránsito, porque en el fondo ya transitar no era tan fácil, ¿cierto? Sino que había que detenerse un poco y había que recorrer un poco esto, como haciéndole el quite a estos elementos que eran como ajenos al lugar, pero que a la vez también se trataban como de mimetizar un poco con el espacio. Entonces, bueno, ahí hay una imagen. Ay, no puedo pasar. No sé qué hacer. Claro, estaba esperando a que terminara de dibujar. Perfecto. Ahí hay otra imagen de la sala y hay otra más desde atrás. En el fondo, la sala en sí es como una especie de pasillo, y jugar con estos puntales que interrumpían el paso me permitía como hacer evidente esa condición de ese espacio, como en el fondo era bastante simple la idea en ese sentido, como que era una operación de tratar de evidenciar eso.
entre otras cosas también. La exposición se llamaba Ruina, que hacía un poco referencia a esta idea de estos puntales que estaban como sujetando las paredes. Claro, pero o sea, en algún minuto, María, no sé si me escuchas bien. Propias de la galería y de ciertas cosas que pasan con el mundo del arte, como de lo que cuesta mantener una galería de estas características para que se pueda... No escucho. Sí, no, todo bien, discúlpame. Me tocó a mí la interrupción. Te quería comentar que, claro, esto tenía que ver un poco con esto del concepto que veníamos hablando en algún minuto de objetos ajenos, ¿no? Eh, Claro, Como que tiene esa condición de que, pero a mí, bueno, se entiende el concepto de objetos ajenos. Lo que te quiero decir es que a mí no me parece tan ajeno. Encuentro que, claro, que tiene esta condición que dialoga con el espacio, con este neoclasicismo de que tú hablabas dentro, etcétera, pero sí se denota y queda patente esta intención del el volver evidente la condición de pasillo, ¿cierto? O de corredor, que vuelve evidente el paso, ¿no? Y creo que en ese sentido sí se logra. No había terminado de entender el concepto de este objetos ajenos. Me entendía que íbamos a hablar de las ruinas. Me estoy desayunando digamos, cuáles son las obras y cómo se unen con los conceptos. Y nada, era como para poder ir aterrizando un poquito el decurso de lo que va a ser lo que es la conversación. sí, bueno, traté un poco de esta presentación dividirla como en tres partes, tratando de agrupar obras que para mí... y claro, esta primera obra tenía que ver con eso de estos objetos o elementos como ajenos al lugar que llegan a intervenir. Y en relación con esta obra quería mostrar otra que, a ver, tengo que dejar de compartir y mostrar acá. Bien. Ahí se ve. Sí, sí, yo veo perfecto. Suami también. Este, este es un video, yo normalmente no hago video, así que este es un trabajo como bien particular para mí. Es un video de una intervención que yo hice, le voy a bajar el volumen porque si no, no puedo hablar. No sé si sería exactamente una intervención o un site específico, porque en realidad correspondería quizás más a lo que de repente se le llama como acción de arte o algo así, que fue en realidad poner en un espacio baldío que había cerca de donde yo vivía en esa época, estos, estos bloques como tipo pilares, ¿cierto? Vigas muy grandes, instaladas ahí como en el espacio público. Y un poco era como un experimento, era como ver qué pasaba instalando estos objetos ajenos al lugar ahí y ver cómo la gente se relacionaba con ellos. Y fue muy interesante, fue muy entretenido porque yo me imaginaba que en general la reacción iba a ser como de, de, como de no pescar o de hacerles el quite solamente y pasar por otro lado, pero sin embargo pasaron muchas cosas y fue muy interesante como las diferentes reacciones de la gente. Pasó entre medio que algunos niños se pusieron a jugar, ahí está una niña que llega y se sube, y así como que se crearon diferentes reacciones. Después Casi hay otro niño que los casi se le cae bota. el bloque ahí, ¿no? Sí, él los bota, después los vuelve a ordenar, los sube, los baja, muy divertido. Sí, Eh, esto es como hay un concepto detrás de esto también en torno bueno,
Hay varios en realidad. Uno, la intervención media que urbana también, ¿no? Hay una cosa que tiene que ver también con el diario vivir, ¿cierto? Con lo que es común y mundano en un barrio. Toda la gente esta que está interviniendo estas cosas no es que aparezca ahí de la nada y diga, oye, ¿sabes qué? Me quiero mover esto, porque son de ahí prácticamente la mayoría, me imagino, y conocen el lugar y se encuentran con, esto es nuevo, ¿qué está haciendo acá? Pero al mismo tiempo me llama la atención, hay unas obras escultóricas, una escultura en el GAM, que son tienen esta condición de jugar con ella, de que es como móvil, ¿no? Que se valida su existencia en la interactividad. Entonces, está entretenido que este tipo de cosas, intervenciones, tengan esa condición, porque ese bloque monolítico que el chico está levantando da la impresión de que pesa 5 toneladas, pero es como Plumavit, parece, ¿no? Telgopor. Sí, es de Plumavit, de alta densidad. Había sido parte de otra obra que yo había hecho, un poco similar a la que mostré antes, aunque la de antes esos eran de madera, eran huecos, pero eran de madera. Después ocupé pilares que eran de Plumavit y ahí los reutilicé para hacer este video. Y claro, lo interesante para mí era que aquí la gente no sabía que esto era una obra. No sabía que, como dices tú, por ejemplo, de esta obra que hay en el GAM, que está como pensada para que la gente juegue e interactúe y la gente sabe que puede ir ahí a hacerlo. Aquí no existía eso, po. Aquí en el fondo eran estos elementos raros puestos ahí. eh, y nadie le dijo a esa gente como esto es una obra de arte o esto está ahí para que tú puedas jugar con esto. Eh, entonces eran reacciones totalmente espontáneas y eso también era lo que lo hacía tan interesante. Este video es no sé, debemos haber estado grabando unas 3 horas, creo, algo así. De pasada, decir que todo esto lo grabó Felipe Cooper, que también está aquí. Él es la cámara que está detrás de todo esto. Ahí el tipo lo bota, esa es como la reacción más violenta que hubo, como que lo empuja así como que esta cuestión. eh, y en este fragmento, que son como 8 minutos, pasan muchas cosas, entonces como que el pedazo de video que escogí como obra y que ha sido como el que he mostrado en varias ocasiones, es este, que son estos 8 minutos donde pasa todo esto, pasa el niño que juega, la niña que le salta por encima, unas personas que se quedan mirando, este otro que lo bota. Y para mí el más interesante de todo es este que es el final. Eh, Voy a dejar de hablar para que solamente lo vean. Cuando pasó esto yo lo encontré así como muy fascinante, porque fue Es un toque. como que, como que el tipo le devolvió el carácter de obra de arte a esta cosa, como que le vio la cosa estética y lo trató de poner como si fuera una escultura, como que lo miró con detención, ubicó las cosas como él pensaba que tenían que ir. Eh, entonces, Hizo no una sé, es traducción como muy también notable lo de que la pasa obra. ahí, la distancia entre eso y el juego del niño, como todas esas diferentes reacciones, fue así, Sí, no sé, como muy sorprendente. me parece María que Swami quiere comentar algo. Swami, por favor. No, no, nada, que lo interesante es cómo la gente reacciona con la obra, es un poco lo que complementa el hecho de estar ubicado en espacio público, ¿no?
y cómo interacciona la gente con el objeto, ¿no? Con el elemento ahí que está un poco obstruyendo el paso, y todas las posibilidades que te genera, digamos, esta situación, ¿no? Y lo que nombrabas al final de cómo el hombre entiende de que esto es algo que está ahí de forma escultórica y que funciona perfectamente, ¿no? ¿Cómo es que ocurre, digamos, ¿no? De hecho, yo estaba celebrando el acto como que si fuese un gol, ¿no? ¡Wow! Digamos, el momento exacto en que la magia ocurre, digamos, ¿no? En que alguien entiende de que esto, algo pasa aquí y le devuelve ese carácter, ¿no? Fue como cuando te explota la cabeza, ¿viste? No sé, me parece que no, bueno, quizás hablar por hablar, pero la gente a veces tiene estas condiciones de no poder ver el cuadro chueco, esta cosa como vuelta. Entonces el flaco ve esto y de repente ve que el otro está en el suelo y dice, no, pero esto no. Es como, por eso decía como el TOC, ¿viste? Y ya pasarlo a escala mobiliario urbano. Está buenísimo en realidad lo que sucedió. Encuentro que me dijiste 3 horas son 180 minutos y son solo 8 minutos. Son solo 8 minutos los que tiene grabados el 4%. El 4% del total que grabaste tiene esa condición de ser presentado en cualquier obra, digamos, de estas exposiciones. Está interesante como dato entender eso como lo ínfimo, ¿no? Este tipo de cosas que suceden así son muy particulares. Sí, Creo que es y 4%. en estos 8 minutos, claro, pasaron hartas cosas, pero hay cosas que quedan fuera también. Sí. Una de ellas, por ejemplo, fue que después uno de estos módulos se lo robaron, no, se lo llevaron en realidad, porque no estaba ahí como con nombre ni se sabía que era de alguien. Así que alguien se lo llevó y desapareció nomás. Eh, También, bueno, no sé, pasaron una serie de cosas, entonces es Claro. muy... Yo probablemente paso por ahí y me lo llevo todo. Oh, esto es útil. Yo conozco un ¿No? par de personas que se lo llevarían de asiento. Claro. De todo, o sea, multiuso. Muy bien, este es entonces Minimal Baldío. Sí, el título hace un poco referencia, bueno, al movimiento artístico del minimalismo, que es un movimiento que a mí me gusta mucho. Eh, Como, yo creo que es como de los movimientos artísticos el que estéticamente, visualmente más me llama la atención. Y hay una obra en particular que si mal no recuerdo, no estoy segura, pero si mal no recuerdo es de Robert Morris, que es uno de los minimalistas así más importantes, que son precisamente como unos dos Ls, que creo que se llama L-beams, así como diciendo vigas en L. Y la idea del título era un poco hacer referencia a esa obra que también me gustaba mucho, que el sentido que tenía es que, claro, eran estas Ls que eran, no me recuerdo si 2 o 3 iguales, pero que se iban ubicando de maneras diferentes en el espacio y a pesar de ser iguales generaban como cosas distintas en el espacio. Entonces tiene algo que ver con este mismo trabajo. Recuerden, chicos, todos que van a encontrar un extracto de 15 minutos de lo que va a ser lo que es la presentación del día de hoy en nuestro perfil de IG, Instagram, y además de, bueno, de algunos GIFs de lo que ha sido la presentación. Toda la transmisión completa la pueden encontrar en YouTube, en el perfil de Latitudes de YouTube. Hay, bueno, junto con la de María, todas las presentaciones de las personas que han cursado, digamos, estos conversatorios con nosotros. Y nada, los invitamos también a que sigan nuestro perfil, que sigan nuestras cuentas para poder estar al tanto de cada una de las personas que van pasando y los distintos temas que vamos tocando. Disculpa, María, estamos de vuelta contigo. Bueno, después quería mostrar 2 obras que tienen que ver con el tema del recorrido, que es como otro concepto que me interesa mucho. Hablábamos recién como de estos elementos ajenos al lugar, y otra parte que me interesa es esto
de que las obras se puedan recorrer a una escala más o menos habitable, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, esta obra me parece como interesante mostrarla. Esto fue una obra que hice para la Galería Tajamar, que estaba, porque ya no está, ubicada en uno de estos como, no sé cómo llamarlo, como una especie de kiosco, en las torres de Tajamar, en la plaza esa dura que tiene las torres. Y esta era la galería, la de la foto, ahí está como el plano un poco de cómo era, un espacio chiquitito. Y normalmente esa galería se utilizaba como una vitrina, como que la idea era que los artistas mostraran algo dentro de este espacio. La galería se mantenía cerrada y la gente que paseaba por esta plaza podía ver desde fuera las obras que estaban allá adentro. Y a mí esa idea como del afuera y adentro, esta idea de que las obras estuvieran dentro y que los espectadores estuvieran fuera, me llamaba mucho la atención y quise trabajar con esa idea. Así que lo que planeé fue esto, hacer una réplica de la galería, fuera de ella, y en un material que para mí era como totalmente opuesto a la galería original. La galería es de vidrio, ¿cierto? Es transparente, está ahí como de manera definitiva, y hice la réplica en OSB, que es un material como muy transitorio, ¿cierto? Es un material como más o menos bastardo, que para mí era como bien, bien contrario a lo que es el vidrio, que tiene como esta condición prístina, ¿cierto? Como... Sí, disculpa la intromisión, ¿no? Pero ¿podrías definirnos bastardo para, digamos, definir el material? Ah, bueno, me refiero un poco a que es un material que está hecho como un poco de lo que quedó, ¿no? Como todos estos chips de madera pegados que pueden venir de cualquier lado, no es una madera fina, porque existe también esa madera que tiene como una Perfecto, condición que podrías como de asimilarla nobleza. a la del vidrio, pero en el caso del OSB es claramente un material que no está hecho para durar, que no está hecho como estéticamente para ser apreciado, sino que tiene un fin como muy, muy funcional. Entonces, Perfecto. me pareció que era como lo más contrario que podía encontrar al vidrio, Claro, que y a la sí, construcción en general del kiosco. te digo, me parece que está entretenido emitir juicio de valor para poder hablar como de un calificativo a un material, ¿no? Pero con el juicio de valor, si este es un material bastardo. Entonces me parecía notable como poder escudriñar un poquito de dónde viene. Dijiste trino para el vidrio. ¿Cómo? Para el vidrio lo calificaste como trino, me parece, como material más trino, más, una cosa así me parece que dijiste. Puede ser que esté mal. No me acuerdo lo que dije, pero es como más, como, como más asociado a algo más elegante, más limpio, más puro, ¿no? Es como un material mucho más noble que lo que sería el OSB. Eh, y no lo digo, me llama la atención cuando tú dices como este juicio de valor, no lo digo pensando en que el USB es malo y el vidrio es bueno, sino que son materiales muy distintos. A mí el USB me encanta y después de este trabajo quedé como media obsesionada con el USB y he trabajado muchísimo con él. Eh, Así que no diría que es un juicio de valor en ese sentido, sino que yo Claro, claro. aprecio mucho esa condición bastarda o esa condición como transitoria del material OSB. Claro, claro. O sea, más que nada, disculpa, es parte de lo que viene dentro del código lingüístico, ¿no? Entonces tú dices bastardo y medio que a Bueno, mí más, personalmente me venía con el juicio de valor. Entonces decía, qué raro, pero bien entiendo que en realidad es de concepción, ¿cierto? Es como hay maderas nobles
y está esta madera que no es noble, ¿cierto? Que es como el producto de casi de la industrialización de la madera, buscando la mayor eficacia posible. Entonces es como esta condición media bastarda, pero que también, no sé, es como de los hijos no reconocidos, ¿cachai? Es como que de ahí venía a rescatar la palabra. Me pareció muy simpático poder ahondarlo un poco. Por favor, entonces, ¿cuál fue la reacción que tuvo la gente con encontrarse con este sólido que vendría siendo el negativo de estas pérgolas que están mostrando, ¿no? Bueno, fue bien divertido lo que pasó, porque mientras estábamos construyendo esto, que fueron varios días, fue como una semana que estuvimos como in situ construyendo, mucha gente de la comunidad de los edificios se me acercaba a preguntarme qué estaba haciendo. Muchos pensaban que esta era como una ampliación de la galería. Y me preguntaban que qué iba a haber adentro, que cuándo iban a llegar los cuadros, un poco lo que decía al principio, como uno dice arte y entonces en algún momento se van a poner unas pinturas ahí, o unos dibujos, o una escultura, como que nadie se creía mucho esta idea de que eso era la obra en sí. Entonces, en ese sentido, creaba como mucha expectativa, así como Qué que simpático. todos querían saber qué estaba pasando. ¿Puedo pedir tu opinión al respecto de eso, María? Ya lo has hablado dos veces. Bien, al principio dijiste que no sabías muy bien cómo explicarle a la gente acerca de tu condición de artista. Pues siempre terminaban relacionando con este asunto de los cuadros o de, qué sé yo, de fabricación de collage, ¿bien? Y al minuto de que estás montando esta obra, te vienen un poco con lo mismo. ¿Será entonces que el arte tiene que ver con esto de la admiración, del fabricar la distancia que hay con la obra para poder observarla con distancia? ¿O será eso está preconcebido casi, ¿no? Porque, por otro lado, lo que estuvimos viendo acerca de ruinas y el minimal baldío, es como otro paradigma en realidad de lo que puede llegar a ser en sí la intervención artística, puede estar como intervención y algo que se vive, es como la vivencia de estar en la obra y no de admirarla con esa distancia. Sí, qué bueno que nombras lo de la distancia, porque es una cosa que siempre me ha interesado mucho también dentro del arte. Me pasa que en general siento que el arte se ve con mucha distancia, como uno va a un museo y uno ve la obra, como uno está parado y ve la obra ahí. Las obras en general estamos acostumbrados hasta hace poco que no se pueden tocar, ¿cierto? Uno no se puede acercar demasiado. Entonces, uno de los puntos que precisamente me interesa es como un poco tratar de borrar esa distancia y que las personas tengan que ser como parte de la obra o meterse en la obra, como estar obligados a recorrerla como muy activamente y no solamente mirarla. Como que el ejercicio estético de ver una obra de arte no sea solamente el ver, sino que haya algo más. Entonces, claro, cuando empiezan a pasar esas cosas de que la gente me pregunta que cuál es la obra y le empieza a mirar como por dónde voy a entrar y esas cosas, la verdad es que me gusta mucho. Es algo que no lo veo con malos ojos, sino que al contrario, como que me gusta ver ese interés y esas preguntas que se van generando en las personas. Ahí les quería mostrar otra imagen más. Aquí es como desde el lado de atrás de la galería. En el fondo esta es la puerta de la galería, por ahí se entra. Lo que yo hice fue que en el fondo di la posibilidad de ahora sí entrar a la galería, que normalmente, como yo les contaba al principio, no se podía entrar, ¿cierto? Estaba la galería como vitrina. Acá uno podía entrar a la galería y pasaba algo muy interesante, que como esta réplica estaba totalmente sellada, no le entraba nada de luz, el vidrio se transformaba como en un espejo y costaba mucho mirar qué había adentro de este nuevo espacio. Entonces, para poder ver, había que hacer como este gesto, ¿cierto? De ponerse así y tratar de mirar para adentro. Para encontrarse con que en realidad adentro no había nada. Por aquí tengo otra foto.
ahí como la gente tratando de mirar para adentro. Y eso también era algo que me gustaba mucho, como un poco jugar con esas expectativas, ¿cierto? Como que uno está esperando ver algo y llegar y en realidad ver que solamente era el espacio replicado y nada más. Y de esa manera, como parecido a lo que hablábamos antes, hacer visible el espacio donde uno estaba, como que aparecía las dimensiones de este espacio, ¿cierto? Volvía a notarse la forma hexagonal de este lugar, como que aparecían todas esas cosas que normalmente quizás eran medias invisibles en el cotidiano de las personas que visitaban el lugar. Me queda dando vuelta, ¿cierto? Esta condición del vidrio, ¿no? Claro, como está oscuro por detrás, arma ese reflejo. Yo lo comento nada más porque me gustaría incorporar algo parecido en alguna transición de algún recorrido, en algún diseño. Encuentro que está bueno eso de como el poder reflejar el exterior. Bueno, en este caso viene siendo el interior de la galería, pero no, algo tan como cosas tan sencillas pasan a ser el ápice, ¿no? Curioso de la obra. Sí, sí, a mí también me gustó mucho que pasara eso. Era algo que no, como, es de esas cosas en las obras que uno no sabe bien cómo van a funcionar hasta que uno las ve terminadas y uno puede estar ahí mirándolo realmente. Claro. Eh, Que al final termina siendo más esencial, bueno, capaz que no compartimos la misma, digamos, la misma frase, ¿no? Pero termina siendo para mí más esencial la vivencia de esas personas. ¿Me entiendes? Es como, me pasa que cuando hacemos arte, perdona, cuando hacemos arquitectura, construimos espacios, etcétera, etcétera, muchos se terminan, digamos, como proyectando en un espacio que no les pertenece, que no es de ellos, ¿viste? Al final los que terminan viviendo en una casa que tú estás proyectando, construyendo, diseñando, son las personas que van a vivir en esa casa. Entonces, tener ese tipo de rescates de las formas de vida y de tratar de extender esa forma de vida a estos espacios que se vuelven sus hogares, es una vuelta un poquito más fina que darle a la parte del proceso de diseño. Bien, ahora, cuando veo a estos chicos reflejados en un vidrio opaco, eh, a eso me refiero como el ápice, ¿no? Como estas circunstancias que suceden así, que son circunstanciales en función de lo que la obra en sí presenta, y terminan siendo lo que llena, a lo que le sacaste foto, ¿viste? O los 8 minutos con los que te quedaste son con la experiencia de las personas. Entonces, le da sentido a todo, básicamente. ¿Bien? Y nada, seguramente sacaste 15.000 fotos y de estas 3 fotos que nos están mostrando representan también el 4% de la batería total de fotos que sacaste. Entonces, es como bien particular eso. sí, sí, lo de la experiencia es algo como muy importante para mí, como que creo que siempre pienso las obras un poco en función de eso. Eh, Creo que en general las ideas que se me ocurren para mis obras vienen como primero de la experiencia que yo tengo con un espacio y de las cosas que en mi experiencia me llaman la atención, pero lo que voy tratando de hacer en el fondo es cómo a través de la obra o de la construcción o de la intervención de este espacio, puedo generar o replicar como esa experiencia que me pasó a mí, tratar de llevarla como a las otras personas. No sé si me expliqué bien en eso. Sí, Pero como que en el fondo lo que me pasa a mí cuando recién veo un espacio, eso que me llamó a mí la atención, trato de que se haga como más evidente.
Sí, eso, bueno, hay una tendencia ahora en YouTube que se llama reacciones, ¿cierto? Entonces ves como un tipo reacciona a otro tipo, es lo mismo, básicamente. Yo creo que termina siendo o sea, no exactamente lo mismo, pero es esta condición del reconocerse en la reacción de otro, ¿viste? Es bien, por eso te llama la atención, por eso lo que, oh, mira a ver cómo reacciona este tipo. Entonces, como que terminas buscando ese tipo de cosas. Yo creo que te iría bien haciendo también podrías explorar reacciones en YouTube. Digamos No, la por, verdad no lo he visto, pero lo voy a revisar para saber de qué se trata. Yo lo digo más que nada por esta condición humana. Siento que si es la base en la cual has solidificado, digamos, tu presentación, más que, o sea, no tu presentación, sino tu desarrollo, tu recorrido artístico, es bien particular la condición creo que está bien decir psicosocial, que sucede en ese tipo de cosas, digamos, de videos en plataformas de redes sociales y más en esta condición, digamos, como de virtualidad, ¿no? Todos desde la casa, esto de estar recorriendo y sentirte casi que humano al comparar estas reacciones. María, estamos un poquito pasados de la mitad ya de lo que es la conversación de hoy. Y me parece que aún tenemos algunos puntos de los que hablar. Me gustaría que hablase un poquito del recorrido, ¿no? De este concepto recorrido de que nombraste en algún minuto. Y me parece que también hay un par de obras que están acá. Una era hasta Mirador, ¿puede ser? Esta, la que vimos recién, La galería. era Mirador. Ah, Sí, Mirador. Dale, perfecto. sí. Esta obra que vimos recién era Mirador. Y la otra que les quería mostrar en relación con esto del recorrido eh, era la que se llama La Galería. Y para eso les voy a compartir primero. La Galería fue una obra que hice para la Sala de Arte CCU. Para los que no la conocen, les quería mostrar acá un poco cómo es la sala. Este es el espacio de la Sala de Arte CCU. Es una sala muy grande, tiene como 15 por 12 metros. Tiene acá este ventanal enorme que da hacia una plaza dura. Y bueno, esa es la sala. Ujú. Y lo que yo quise hacer cuando vi esta sala enorme y que es muy alta, que tiene este ventanal y como todas estas características, pensé en hacer que las personas tuviesen que recorrer toda la sala. Y ahí nació esta obra. Ya, para acá. Ahí. Que era un pasillo cerrado que recorría como todo el perímetro de la sala, eh, yendo como de manera ascendente, ¿cierto? Como que iba subiendo de a poquito hasta llegar al punto más alto que se podía llegar, que era estar parado ahí como a 4 metros de altura más o menos. Bueno, ahí están un poco como las elevaciones, pero quiero irme al... Me parece que te copiaron el diseño porque he visto un par de casas de esa onda. Acá está como la obra terminada, esto era cuando uno entraba. Uno entraba a la sala y esto era lo que uno veía. Entonces, en realidad uno entraba a la sala y ya no entraba a la sala, sino que entraba como a otro espacio. Ya no se veía la sala directamente, sino que uno entraba a este pasillo de OSB de nuevo. Ahí el pasillo en esta parte donde estaba este ventanal que da a esta plaza era abierto, entonces tenía la luz natural del exterior. Y después uno se iba adentrando en la oscuridad de este pasillo, que era iluminado solamente por estas como pequeñas ranuras por las que entraba la luz de dentro de la sala. Y este era el final del ¿Podrías volver pasillo. a la foto anterior, por favor? Ahí.
sea, es justo como la esquina antes de llegar a la abertura final, en el fondo, por eso tiene tanta luz. Claro, me encantó. Cosa, bueno, no te quiero interrumpir, disculpa. Y después No, no te preocupes. voy a acotar con un par de cosas. Las fotos, estas fotos que son realmente, las encuentro muy notables, las tomó Jorge Brandmeier, que es un gran fotógrafo chileno. Así que hay que darle mérito Al al fotógrafo. registro también, que logró registrar como todas esas cosas que pasaban en la obra, todos esos efectos como de la luz y de lo que pasaba con la materialidad también. Las fotos son muy bonitas. Sí, no, me encanta la fuga, ¿no? Tiene muy buena perspectiva. El asunto de la luz de fondo hace que aparezca también, trae el fondo hacia como un primer plano, pero al mismo tiempo esta condición de distancia que hay con ese quiebre al fondo, ¿cierto? Lo deja como en una suerte como de espacio así medio tras bambalinas. Eh, Nada, estoy tratando de aterrizarlo ahí a algunas cosas que se me vienen a la mente. Suami anda tomando nota porque vamos a ir incorporando cosas. ¿Ah? Te lo digo desde ya. Con tu permiso, María, con tu permiso, claramente. Por favor, vamos adelante. Bueno, este era como el punto final del recorrido. A donde uno llegaba era a mirar en el fondo el espacio de la sala y poder ver por fuera todo el pasillo que uno había recorrido. Y toda la estructura que sujetaba el pasillo estaba por fuera. Entonces recién ahí uno podía como tomar conciencia de por dónde había pasado antes. Porque como antes todo iba cerrado y todo iba oscuro además, ese era como el momento de ver toda como realmente era. Aquí tengo otra imagen como de todo lo que se veía, más amplia. Y aquí un poco la vista desde el otro lado, en el fondo uno quedaba parado ahí. Claro. Ahí está Claro, quedáis parado al final como a 2,5 metros, ponle. O 2 metros de altura. Claro, el total son como 4 metros y poco, y claro, uno quedaba ahí parado como a 2 metros y tanto del suelo. Una piscina de pelotas abajo y esto tenía. Te iba a preguntar por el Había tema de un vidrio seguridad. en todo caso, por seguridad había un Ah, hay un vidrio. vidrio. Sí, Ah, porque es muy fácil sí. caerse. Sí, fue un pequeño dilema eso, porque originalmente yo quería que no hubiese nada. Pero a poco andar me fue gustando la idea de poner un vidrio porque, porque de alguna manera hacía que en realidad uno nunca podía entrar a la sala ni estar en contacto con la sala. Es como que siempre estabas fuera de ella, nunca Ah, terminabas de salir del pasillo. Entonces que estuviera totalmente cerrado con este vidrio me gustaba mucho. hacía más fuerte la idea, digamos, la potenciaba más. Claro, sí. Me voy a quedar con algunas cosas simples. ¿Ah? Entiendo que a ti también te gusta la arquitectura y este tipo de confección, pero a nivel de construcción estructural, hay cosas que siempre están, o sea, ¿tú tienes una persona que te ayuda con el diseño estructural o siempre estás tratando de buscar, digamos, como el desarrollo tú de la estructura para poder crear lo que estás tratando de plasmar, digamos? Bueno, ahí mi papá es fundamental, porque mi papá es constructor civil, entonces él ahí me acompaña harto en pensar en cómo construir estas obras. O sea, en general yo tengo una idea y tengo como mis bocetos y mis anotaciones, también hago mis render y dibujos en el computador, pero él es el que al final me ayuda como a revisar que la estructura realmente Autosoportante y pueda soportar soportante, lo que tiene que claro. soportar en el fondo. Porque te digo, acá hay 3 líneas, solo 3 líneas, bien que yo soy capaz de notar aquí, que son prácticamente fundamentales, que no son de uso
no es que no sean de uso, sino que me parece que una persona que no tenga un conocimiento estructural no optaría por colocarlas de buenas a primeras. Bien, y es básicamente la línea pasada, digamos, del pilar hacia afuera, para poder arrostrar hacia adentro desde un ángulo que viene desde afuera del pilar y no desde adentro de la estructura que se está, digamos, tratando de cazar. Y la otra, obviamente, es esta, pero que no termina de llegar a la base del pilar. Bien, entonces, te digo, son solamente tres líneas, y esas tres líneas son reconocibles, o sea, o las podríamos recoger y armar un proyecto de arquitectura en base a eso. Y no estoy, no estoy digamos, hablando por hablar en ese sentido, ¿bien? Te lo estoy hablando con seriedad. Hay una oficina de arquitectura que se llama GAA, GAAA, son unas chicas que trabajan en Chiloé, y, y es esto, la reducción son esas tres líneas. Entonces es simpático poder ir reconociendo estos tipos, digamos, como de cursos estructurales en obras de arte, ¿cierto? Que te permiten generar, obviamente, para ti autosoportar la estructura para que la gente lo recorra. Podemos conversar acerca de que la gente llega hasta el final y después de que llega al final tiene que devolverse por el mismo por el mismo recorrido, por qué elegiste eso, por qué no. Pero bueno, discúlpame, soy un adicto a la parte estructural, y siento que ese tipo de cosas no es muy común de ver en cualquier persona que quiera construir algo, la verdad. El resto sí. Sí, a mí también me gusta mucho el tema de las estructuras, sobre todo como de estas estructuras como muy mínimas, como que con lo mínimo se logra sujetar algo. Uh-huh. Me gusta mucho el concepto del apuntalar. Un poco desde la primera obra que les mostré del Ruina, donde estaban estos puntales enormes, como desde ahí yo creo que tengo como esa curiosidad por las estructuras y por como sostener, que es algo que se ha repetido en varias de mis obras, y que también es como un tema que me interesa seguir explorando, como que es algo que le doy hartas vueltas. Perfecto. Y como último punto, María, yo recalco María, más que nada porque, bueno, ya lo habíamos conversado, me nace decirte por tu segundo nombre, digamos. Pero, María, mira, nos queda un último punto, ¿no? Que es revelar. Coméntanos un poquito Sí, a ya ver de estamos qué va un poco tratando fuera esto. de tiempo, pero lo voy a mostrar así muy rápido. Quería hablar ahí de dos obras. Espera, te voy a volver a compartir, se me olvidó que dejé de compartir. Sí, no te preocupes que nos van quedando algunos minutitos, ¿eh? Quería mostrar ahí dos obras. Primero esta, o sea, bueno, esta no es la obra, este es el lugar donde se hizo la obra, que fue es una casa patrimonial que está en el centro de Santiago. Es patrimonial porque en ella vivieron los dos presidentes Montt, era de la familia Montt. Entonces, por eso es una casa que está como cuidada, ¿cierto? Como un edificio patrimonio. Y digo el cuidada, entre comillas, porque tiene que ver con eso también el trabajo que yo hice para este lugar. Acá había una residencia artística. Y claro, cuando yo llegué la primera vez a este lugar y vi el edificio, pensé así como, wow, esto por dentro debe ser así increíble. Y cuando entré, me encontré con esto. Y fue muy impactante. Como, ¿qué pasó aquí? Un poco como lo que acaba de hacer Swami, así como, ah. Claro, política estatal del 60. Claro, Cielo raso y... sí, como esa estética un poco como, no sé, entre oficina y clínica, hospital, así como, no sé, muy extraño. Y bueno, la residencia consistía en estar trabajando ahí, creo que fue un mes. ¿Ya? Y, y, y al principio yo iba para allá y miraba este espacio y era así como, bueno, ¿qué hago aquí en este lugar? Como que el espacio me chocaba mucho con la fachada. Y de hecho la obra finalmente se llamó Fachada, por eso.
pasó que un día llegué a la residencia, ahí estaban mis otros compañeros que también estaban en residencia, y me encontré con esta escalera y que habían sacado uno de estos paneles del techo. Y obvio que subí a mirar qué había ahí, y saqué unas fotos y vi esto. Estas fotos las tomé así como metiendo la mano para arriba, sacando fotos así como lo que se podía. Y claro, me encontré con los ladrillos, con estas cerchas de madera que estaban medias quemadas, ¿cierto? Como un poco con algo que me hablaba como de la historia de ese edificio. Y de la Como eso seguridad, que ¿no? se había perdido estaba un poquito ahí. Entonces, el proyecto que hice fue pensar en una escalera para subir a ese espacio y poder mirar. Y bueno, ahí está un poco la construcción de esta escalera, y finalmente era la escalera, el hoyo, uno subía, y pasaba esto, que uno veía el espacio totalmente oscuro y no se veía todo eso que yo quería en parte que se viera. Entonces lo que hice fue que puse una luz estroboscópica, que es esas luces como de fiesta, que se prenden y se apagan y se ve como todo el movimiento cortado, que es como una especie de flash que se prende y se apaga muy rápido. Entonces lo que pasaba cuando uno subía, había un sensor de movimiento que está ahí como en el quinto peldaño. Se activaba la luz estroboscópica y uno subía, y cuando llegabas alcanzabas a ver un par de estos flash que te permitían ver ese espacio, y ahí está, que uno alcanzaba como en un par de flash a ver esto versus esto. Claro. Y esa era la obra, ese era el revelar que había quedado ahí como último punto. Bueno, me supongo que el sensor de movimiento estaba justo al lado del cartel que decía no, no apto para epiléptico. Y subías arriba para poder ver Bueno, la luz lo bueno que tenía es que estaba pensado justo para que los flash duraban varios segundos, eran, no sé, 30 segundos de flash, que es bastante, es como bien agotador. Pero estaba pensado de tal manera que entre que se activaba y uno llegaba arriba, solamente alcanzabas a ver uno o dos flash. No alcanzabas a ver como el ta, 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 sino que era solamente uno o dos, no alcanzabas a ver mucho más. Si uno subía lento, tenía que bajar de nuevo entonces para cachar la onda. Claro. Bien. Claro, pasaba también eso, que a los que les quedaba gustando jugaban un poco con ese efecto de bajar y subir para poder ver un poquito más. Me interesaba eso, como que uno nunca alcanzaba a ver todo lo que quería ver, porque era tan cortito el flachazo que uno se quedaba como con esas ganas de ver un poquito más, de fijarse en lo que había ahí. María, te comento que estamos entrando ya en la parte final de lo que es la conversación del día de hoy, ¿bien? De Latitudes este día miércoles 5, y ahora nos tomamos unos minutitos, como es costumbre, para poder conversar con la gente que ha estado junto con nosotros, y nada, que puedan charlar o preguntarte cosas directamente a ti. Pueden hacerlo a través del chat, chicos, todos los que están aquí en la sala, pueden escribirle a María, darle, bueno, si quieren hacerle algún tipo de comunicado, o preguntarle directamente abriendo micrófono. Mientras tanto, me gustaría preguntarle yo directamente a alguna de las personas que nos está acompañando, por ejemplo, María Inés Ochoa. María Inés, si puedes abrir micrófono y si te gustaría compartir cámara claramente, para preguntarle a María o comentarle algo bueno, que te haya llamado la atención durante el recorrido de hoy, ¿no? María. Hola, hola. Si tenemos Aquí estoy, ¿cómo están? Muy bien. ¿De dónde nos Hola. acompañan, María? ¿Estoy escuchando? No, o sea, yo no estoy escuchando a Claudia, no sé por qué. Tienes que poner vos tu volumen porque si no el mío tiene rebote. Estoy con... Hola. Sí, hola. Nosotros sí te Ahí, escuchamos. Sí, ahí les estoy escuchando. Muy bien. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde nos...? Muy bien, gracias. Y ustedes por acá en Latitudes nuevamente. Perfecto. Oye, ¿desde dónde conversamos contigo? Coméntanos. ¿Y qué te ha parecido? Desde Ecuador, Desde Ecuador. ¿Qué lugar de Ecuador? de Cuenca. De Cuenca.
Oye, coméntanos, no sé si quieres decirle algo a María. Sí, bueno, vi tus intervenciones, una de las que más me llamó la atención fue de estas piezas de, bueno, acá se usa el término espuma flex, en Chile era, no recuerdo el nombre Claro, de Plumavit. Pluma Beat. Sí, me pareció bastante interesante la forma en la que la gente logra como que relacionarse con el objeto sin saber lo que realmente es, llegando medio misteriosos desde lejos y pensando que hay algo ahí, pero después de enfrentándose como que a esta figura bastante grande, esta escultura prácticamente sin entender mucho. Y sobre esa interacción específica te quería preguntar como, ¿cuáles fueron tus conclusiones o a nivel de intervención? eh, ¿Llegaste a obtener algunos resultados concretos o sea, de qué es la reacción que tuvo la gente ante estos objetos que estaban, bueno, en un lugar no esperado, donde acostumbra haber una intervención artística? Em, Bueno, yo partí un poco diciendo que esto había sido como un experimento, ¿cierto? Como yo no sabía qué esperar de esto, ni tenía como la intención de que pasara algo en particular. Entonces, yo creo que lo que puedo como rescatar o lo que tomé de ese trabajo fue darme cuenta de como el potencial que había en las personas de interactuar con los objetos espontáneamente, en el fondo, sin que fueran como dados para eso o evidentemente para eso, sino que ver que las personas tenían como esa iniciativa de hacer cosas. Eh, y eso es algo que en general a lo largo de mis trabajos yo creo que se ha ido repitiendo, como, como disponer el espacio o los objetos para que pase algo, pero darle la posibilidad a las personas de que ese algo que va a pasar dependa de ellos. Como cada uno recorre como quiere, cada uno puede ir interactuando de diferentes maneras. Pero No sé si eso responde a tu pregunta. sí, ahondando un poquito más en ese tema es, a diferencia de tus otras intervenciones donde sí se veía un tema más de planificación con el kiosco o con esta intervención en lugares culturales donde la gente se espera como que tener algo, este en cambio fue como que un lugar como que muy, o sea, muy inhóspito, donde nadie se espera ver o sea, y sobre todo entender que eso sea una intervención artística, sino, o sea, tal vez la gente dijo, alguien olvidó esto, o crees que la gente captó el mensaje y dijo, o sea, alguien preparó esto, porque, o sea, hay como que esas dos posturas, es que la gente realmente logró verlo de esa forma, o esa no fue tu intención, o eso también fue parte del experimento, ver quiénes lo percibían como cuatro objetos que llegaron y se cayeron del espacio, o como, o sea, hay algo atrás de esto, como creo que la última persona que realmente mostró como que muy claramente que sí, que para él tenía sentido y que esa figura tenía que estar parada en ese lugar específico. Sí, bueno, yo creo que fue como que todo eso que tú dices fue parte como de este experimento. Eh, para contextualizarlo, puedo contar que este trabajo nació de una tarea que nos dieron en el Magíster de Artes Visuales que yo hice en la Universidad de Chile, y que era hacer un trabajo en el espacio público. Ese era como el requisito de la tarea. Y, y claro, yo había hecho ya trabajos de intervenciones, ¿cierto? Estos como site specific, pero nunca en el espacio público. Y nunca en un espacio, como decías tú, que no fuese como un espacio artístico, porque siempre estaba como relacionado con eso. Entonces, parte del experimento fue ese, como ver qué podía pasar si hacía algo en este espacio totalmente ajeno también al arte. Eh, y, y es interesante lo que pasa
que también lo comentabas tú, como que claro, en el momento en que están estos bloques puestos ahí en ese lugar, como que uno no sabe si eso es una obra de arte o no. Yo todavía como que me cuestiono eso, como, ¿es ese momento la obra de arte o es la obra de arte cuando ya tengo este video seleccionado, como estos 8 minutos que los voy a mostrar después en una galería, ¿cierto? Y que lo va a ver gente con ojos de, estoy mirando una obra de arte. Es interesante como esa vuelta, cuando las personas empiezan a mirar como obra de arte eso que pasó, que en realidad era como este experimento nomás de, como dices tú, dejar estos objetos ahí como que cayeron del cielo. Entonces, María ese Inés, límite es entretenido también. Sí, muchas gracias digamos, por la participación y por querer comentar algo junto con María Gabriel. ¿Bien? gracias. No, por favor. Me gustaría pasar a otra persona antes de que se nos vaya acabando el tiempo, porque estamos así como medio apretaditos ya al final. Y César Morón tiene cara de que quiere decir algo y tiene la cámara encendida, ¿ah? Cosa Claro. que no todos la tienen. Así que por favor, César. No, Primero, encantadísimo de por favor, escuchar. César, desde dónde hablas, ¿cierto? ¿De dónde te encuentras? Y nada, el micrófono es tuyo. Santa Cruz, Bolivia. Eh, y muy encantado de escucharla. Me encantó el trabajo que ha desarrollado. Me parece alucinante la experimentación y algo que me parece muy lindo es la timidez con que cuenta grandes éxitos, porque lo veo como, como éxitos muy acertados en cuanto a la búsqueda y tímidamente lo comenta esto en la obra. Y eso me parece alucinante. El tema de la rampa, Le Corbusier decía, el instrumento más importante para poder descubrir un espacio es una rampa porque demora mucho tiempo alguien en transcurrir de planta baja a planta alta. Y la verdad es que siempre he intentado de meter rampas en la obra, pero te tiene que aprobar alguien para hacerlo. En este caso me alucinó que sea el elemento escogido para poder ver, pero ¿qué es lo que me llama la atención? Que está cerrada, o sea, está clausurada, y la experiencia de habitar la rampa y transcurrir en un escenario oscuro y llegar a la nada, me pareció realmente fantástico y lo aplaudo enormemente, ¿no? Eh, Creo que ha sido un acierto encontrar esos elementos y hacer que el público se transforme en un pasajero de algún destino, ¿no? Y que lo haya colocado en un ambiente experimental de recorrido, aunque yo pensaba también qué sucedía luego de llegar a este borde, y ahí va un poco la pregunta, la gente retrocede y la experiencia debe ser otra, o ya llegué y me decepcioné de lo que vi, o ya llegué y me alucinó esto, o sea, un poquito que nos puedas traducir qué pasaba en esta rampa luego de que el público bajase. Bueno, primero, gracias César por los comentarios. Y yo creo que pasaba algo interesante, creo que lo nombré también antes, con el tema de las expectativas, que yo creo que es algo que pasa en general con cuando uno va a ver una obra de arte, como que uno tiene las expectativas de que va a ver algo, y uno tiene como preconcebido un poco qué es eso que va a ver o qué debería ser una obra de arte. Entonces, claro, pasaba un poco esto que dices tú de llegar a la nada para algunos, para otros era llegar a ver todas estas estructuras, ¿cierto? Como lo que decía Claudio, que él decía, hoy a mí me interesa mucho el tema de las estructuras, hay gente que se quedaba como mirando eso. Pasaba también el ver la sala, como que la sala fuera lo que había que ver, que es algo que va un poco en contra
de la idea de la obra, y vuelvo como a lo que decía al principio, como esto de que la sala no es la protagonista, sino que ojalá que la sala sea lo más neutra posible y que uno como que aprecie la obra. Acá era todo lo contrario, era como anda a mirar la sala. Y eso me gustaba mucho, como lo que uno espera encontrarse en una sala de arte, o por ejemplo lo que uno espera encontrarse en una inauguración. Pienso en el momento de la inauguración de esa exposición, en general las exposiciones es como ver la sala llena de gente y como todos conversando y tomando vino, y acá, claro, eso pasaba un poco afuera, pero al entrar a ver la obra, todos llegaban a ver la sala vacía. Entonces, todas esas cosas eran puntos que me interesaba mucho como plantear para la reflexión. César, muchas gracias por la intervención. Gracias. ¿Qué te puedo decir? Me pareció, me robaste palabras de la mente de hace un ratito atrás, en cuanto a esto del recorrer y después de volverte, ¿viste? ¿Qué pasaba, no? Me gustaría una última persona. Por aquí también nos comentan en el chat que le gustaría que hablaras acerca de tu última obra, Portas. Lamentablemente nos quedamos un poquito sin tiempo, María. Siempre va a haber una nueva reinvitación, ¿no? Para que podamos seguir escudriñando un poquito en todo lo que son, bueno, tus intervenciones y tu trabajo. Pero en honor a este momento de la charla, me gustaría ver quién puede hablar. Una mujer me gustaría. Manuela Rojas. Discúlpame, Frank Gabler, pero por apellido parece que viene de muy cerca la recomendación, así que me voy a saltar a Manuela Rojas. ¿Bien? Manuela, es mi hermana. Fran, sí. Manuela, si es que puedes abrir micrófono y ¿por qué no? Video también, para poder comentar algo acerca de lo que has visto el día de hoy. Todo es bienvenido, ¿eh? Te lo digo de buenas a primeras, sin vergüenzas. Manuela es media tímida, así que yo no sé si va a querer prender su micrófono. Bueno, todo bien, no te preocupes. Me queda otra chica, Mónica Valdivia. Mónica, no sé si te gustaría conversar, decir algo acerca de lo que viste el día de hoy. Puedes abrir micrófono únicamente y estaría buenísimo si es que puedes abrir video. Se escapó. ¿Se escapó Mónica? No, abrió video, No, ahí Mónica. está. ¿Está sin audio? Sí, no te escucho, Mónica. Ah, bien. ¿Está sin audio? Aquí le voy a pedir solicitar para reactivar audio. Ahí está, perfecto. Ahí sí. No, decía que yo soy la mamá de María. Ah, viene más Por lo viene tanto, de más mi cerca la opinión va a ser recomendación. bastante parcial. Pero efectivamente ella trabaja mancomunadamente con su papá, ¿ya? Y creo que ha sido un camino muy, muy bonito, porque ella se ha acercado mucho a la arquitectura, porque desde muy pequeña nuestros paseos eran visitar obras, pilotos, planos, etc. Y yo creo que eso nació en ella y ahora la veo muy, muy convertida en una gran artista. Así que solo felicitaciones. Eso. Compartimos su orgullo, doña Mónica. Gracias. Muchas gracias por participar y bueno, por haberte motivado a abrir micrófono y video. Chicos, ya básicamente estamos entrando aquí a la fase final de lo que es esta sesión de latitudes del día de hoy. Para todos aquellos que siguen en la sala, por favor, si es que pueden abrir sus micrófonos, perdón, sus cámaras, porque vamos a sacar una fotito, ¿cierto? De todas las personas que han participado el día de hoy día. Así que permítanme, voy a armar un screenshot y voy a darle unos segundos para que todos puedan activar cámara.
en 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Fue un gusto tenerte con nosotros, María. Un honor, como siempre, poder compartir tiempo contigo y que nos hayas abierto las salas, bueno, la puerta de tu casa para poder conversar acerca de tu obra y tu trayectoria. Por favor, Swami, Paul, si es que tienen algo que quieran comentar a nuestra invitada del día de hoy, por favor, es momento. Yo acotaba recién ahí en el chat, sin instrucciones, ¿no? En el sentido de que no hay instrucciones para ver la obra, para jugar. O sea, tiene que ver más con la reacción de cada uno y cómo uno interpreta lo que ve y ahí la diversidad de las reacciones o comportamientos según lo que les va pasando, ¿no? Básicamente es un poco de lo que pasaba con el niño. Había gente que el monolito lo recogió, lo acomodó, hay gente que lo saltó, alguien que lo echó abajo. Las instrucciones las tiene uno, ¿no? Según lo que uno es y lo que uno traduce de lo que ve. Un poco eso. Y genial. Muy bien. Swami desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Oficina Alta Arquitectura. Y desde Cuenca, Ecuador, Paul Moscoso, Moscosos Arquitectos. Felicitaciones a María por la presentación. Está muy inspiradora para ver, como dijo la mamá Mónica, no solo el arte como arte, sino el arte y la arquitectura. Y sí, de la mano de la familia, pero también de la mano de tu inventiva. Está espectacular, muy, muy bonita. Gracias, Paul. Muy Y bien. gracias a todos por la invitación y por todas las preguntas y todos los comentarios y por escucharme todo este rato. No, por favor, gracias a ti por hacerte el tiempo de poder compartir con nosotros. Estás invitada el día viernes también a la mesa redonda, en donde todos los panelistas de esta semana van a poder compartir un momento, digamos, de conversación entre ustedes y con nosotros también. Vamos a compartir seguramente una copita de vino como para estar un poquito más relajados y darle fin a lo que ha sido toda esta semana de conversaciones. María, la verdad, una vez más, un gusto. Recuerda que vas a poder encontrar un extracto de lo que fue la conversación del día de hoy en nuestro perfil de Instagram. Lo subimos a IGTV, así que quedan 15 minutos de un extracto que vamos a sacar. La reunión completa la vas a encontrar en YouTube, ¿bien? Hasta que YouTube arda, básicamente, va a poder compartir el link. Y también vamos a tener algunos GIFs de lo que ha sido tu trabajo también en la plataforma de Instagram. Chicos, un gusto poder compartir con todos ustedes. Recuerden que todas aquellas personas que han participado dentro de Latitudes, esperamos de corazón que prontamente podamos hacerles llegar una invitación para una sesión presencial en la cual podamos encontrarnos la mayor cantidad de nosotros en algún lugar físico. Obviamente estamos todos supeditados un poco a la contingencia mundial, pero tenemos la fe de que bueno, estas cosas se van solucionando de forma rápida y para poder, ¿cierto?, vernos las caras y compartir en algún lugar un anhelo que junto con el equipo directivo tenemos hace bastante tiempo. Nada más que acotar. Que tengan una excelente noche en cada uno de los lugares en los que se encuentren. Y esto fue Latitudes del día miércoles 5 de mayo, esta segunda temporada, tercera sesión, ¿cierto? Del año 2021. Un abrazo a todos, que tengan una excelente noche. Chau, chau. Gracias, chao.